El mundo, la sociedad actual maneja una cultura ególatra. Cuando hablo de una cultura ególatra, me refiero que el ser humano gusta de halago, el ser humano gusta de admiración. Cuando hablo de esta cultura me refiero a personas que tienen esa actitud de ser admirados, de ser adulados, que muestran esa actitud para que haya en ellos reconocimiento, adoración, veneración exagerada. Y vivimos en esa cultura, vivimos en esa sociedad que maneja un concepto del servicio en el cual se evidencia la manera en que el hombre quiere que le sirvan. Y sumado a eso, hay una naturaleza innata en el ser humano a que le sirvan y no a servir. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo una vez dijo lo siguiente: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Por qué? Porque desde los albores de la humanidad siempre el hombre ha tenido ese espíritu ególatra. Este es uno de los conceptos que nos enmarca la vida del ser humano. Este es uno de los conceptos que el ser humano maneja en esta sociedad actual. Es un estilo de vida ya para muchos. Cuando también se habla del servicio, se habla de esclavitud. Desde mucho antes, desde los inicios de la humanidad, vemos personas que de bajos recursos económicos, clases y razas sociales marginadas, fueron reducidas a trabajar en trabajos de servidumbre, trabajos de esclavitud. Vemos cómo en el Antiguo Testamento hombres y mujeres se vendían como mercancías, cómo eran conquistados pueblos enteros y eran subyugados y puestos allí para hacer trabajos de servidumbre. Cientos de casos podemos ver en la palabra de Dios. De tal manera que la sociedad actual y el concepto de servicio desde mucho antes siempre se ha considerado como un sinónimo de inferioridad, como un sinónimo de humillación, como sinónimo de vergüenza, como ha sido considerado como una imposición, ha sido considerado como una obligación. Nadie quiere hacer las cosas de manera voluntaria y es la forma en que el mundo ha concebido el servicio. Sin embargo, iglesia amada del Señor Jesucristo, quiero decirles que en el reino de Dios todo es diferente. El concepto del servicio en el reino de Dios es distinto. Y lejos de ser una vergüenza, lejos de ser una imposición, lejos de ser humillación, el servicio es una bendición y el servicio es un privilegio. Y yo diría, es el más alto privilegio que pueda llegar a tener un ser humano. Seguramente Dios estaba preocupado por el concepto de servicio que tenía la humanidad. Y me imagino yo, use la imaginación como yo estoy usando la mía. Dios diciendo, basta, basta ya. Estoy cansado de esas actitudes de los hombres. Estoy cansado de que la humanidad menosprecie algo que es tan preciado y que tengan en poca estima un tesoro tan grande como es el glorioso tesoro del servicio a Dios. Así que el Señor toma la decisión de manifestarse al mundo, de venir a la tierra para enseñarnos cómo es que se sirve y enseñarnos cómo es que se vive. Me llama la atención lo que la Biblia dice. Cuando Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice que el Señor tuvo un sentir
y ese sentir del Señor lo movió a venir a la tierra. Y cuando vino a la tierra, su ejemplo de vida, su ejemplo de servicio, rompió esa maldición de la cultura ególatra en la cual hemos vivido siempre. Y allí, estando despojado de su condición de rey, todo su séquito estaba allí para anunciar su grandeza, para anunciar su poder, para anunciar su majestad. Sin embargo, dice la Biblia que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ni se valió de sus títulos ni de su posición, sino que se despojó a sí mismo, dice la Biblia, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se quitó, se despojó de su grandeza, de su supremacía, de su realeza, para poderse hacer semejante al hombre. Y esa condición ya era una humillación. Y no bastó con venir, sino hacerse como uno de nosotros y servir sin límites y llegar a la cruz, y fue obediente para podernos dejar un gran legado, el legado de la vida de servicio, y cambiarnos el concepto de lo que el servicio realmente significa. Yo quiero con este mensaje que podamos hacer una transformación en el pensamiento en relación a lo que significa el servicio. Yo quiero con este mensaje que podamos cambiar el concepto erróneo de lo que es el servicio, porque el mundo, la sociedad, nos ha mostrado una forma errónea, equivocada, pero que quitemos ese concepto y que escapemos de ese paradigma que establece el mundo y podamos ver el servicio como la Biblia nos lo presenta, y que podamos entender la grandeza de lo que es servirle a Dios, que podamos entender que no existe un privilegio más alto, que no existe un privilegio más elevado entre el cielo y la tierra, más poderoso como el poderle servir a Dios. Eso es lo que yo quiero que podamos entender en esta hora. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Y para ello escogí una historia bastante fascinante. Meditamos en la escritura inicial, en la que María, madre de Jesús, tuvo que exclamar en el Evangelio de Lucas capítulo 1, 38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y dediqué a mirar las actitudes de esta servidora y me llevé varias sorpresas, y dije, esta va a ser la historia que voy a usar para ilustrar el título de este mensaje. Servir a Dios no es una carga. Servir a Dios no es una obligación. Servir a Dios es un alto privilegio. Y quiero que me acompañen en esta historia y que podamos ver a través del llamamiento santo que Dios le ha hecho a esta mujer, y cómo esta mujer entrega su vida por completo al Señor, cuerpo, alma y espíritu, al propósito de Dios y al propósito de lo que es el privilegio de servir. Hermano y hermana, cuando María es llamada a servir a Dios, sucedieron cambios importantes. Porque es que si nos detenemos a pensar, María era una joven, y creo que hoy es culto de jóvenes. Y quiero que los jóvenes pongan mucha atención a esta palabra. Cuando Dios la llama a ella, era una joven que amaba a Dios, una joven que estaba siendo consagrada a Dios, pero que seguramente cuando el Señor la llamó, vinieron cambios para su vida. Ella tenía sus planes, ella tenía sus proyectos de vida, tenía sus sueños. La Biblia dice que ella estaba próxima a casarse con José, y según la historia todo iba bien, pero luego viene la visita de Dios, y con esa visita no hubo pequeños cambios,
pequeñas modificaciones en la vida. No, en los horarios, en el tiempo. Ella no tuvo que sacar 2 horas para el culto del martes, 2 horas para el culto del jueves, 2 horas para el culto del sábado, 2 horas para el culto del domingo. Ella no sacó 2 horas. Ella entregó por completo su vida. Entregó por completo sus horarios. Entregó por completo su tiempo. Entregó por completo su cuerpo. Entregó por completa su alma con tal de servir a Dios. Hermano y hermana, necesitamos entender que cuando Dios llama, que cuando Dios viene a la vida nuestra, que cuando el Señor nos salva, lo que el Señor quiere, además lo exige, es que nosotros podamos servirle a Él. Y servirle a Dios implica que hayan cambios en la vida. La vida tiene que cambiar. El tiempo cambia, las actividades cambian, el orden de prioridades cambian. Hay quienes pretenden que nada en sus vidas cambie y pretenden continuar con su vida normal. Entonces dicen, ahora soy cristiano, pero no se metan con mi manera de vivir. Ahora soy cristiano, pero no puedo comprometerme mucho. Ahora soy cristiano, pero no toquen mi tiempo. Y comienzan a preguntar por qué tan largos los cultos, por qué tantos cultos, por qué tantas reuniones, por qué tantas convocatorias, por qué tantas capacitaciones, por qué tantas reuniones. Hermano, cuando Dios nos salva con un propósito muy grande. Y cuando nosotros nos comprometemos con Dios, debemos entender que nuestra vida ya no es una vida normal. La vida inmediatamente es alterada, por supuesto, a vivir una vida mejor. Y cambios vendrán y ajustes tendremos que hacer, pero la vida no puede ser la misma. La vida tiene que cambiar. A María le cambió su vida completamente desde el primer momento en que recibió esa misión de parte del Señor. María, una joven que estaba feliz, era una joven que estaba tranquila, pero la vida le cambió en un momento. Y toda esa felicidad que tenía y esa tranquilidad se le convirtió en turbación, en desconcierto, en temor. Porque ¿cómo una joven iba a concebir del Espíritu Santo? Imagínense, ¿quién iba a creer eso? Estaba próxima a casarse. Imagínense ella llegar donde José a decirle, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Imagínense la impresión, el susto de José. ¿Y de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes que pensaría José? Primero, no se casaría con ella. Y en la cultura judía, una mujer que ya se había comprometido a casarse y quebrantaba ese compromiso podía morir apedreada. Estaba en juego su reputación, su destino. Ella en ese momento tenía planes de casarse y comenzar una vida casada normal con su esposo, con el futuro de tener hijos y hacer su vida como todas las parejas. Pero en lugar de eso, no tuvo una boda. En ese momento, todo parece que cambió, todo fue alterado. Ahora está embarazada, tiene esos famosos achaques, pero allí está María. Y José entiende por revelación de Dios. Y luego entonces se casan, pero no pudieron consumar el matrimonio porque estaba embarazada, había que esperar. Sin embargo, todo esto produjo cambios en la vida de María y todo esto trajo turbación, desconcierto. Además, comienza ese corre-corre de María y José por preservar el embarazo y la vida de ese bebé, huyendo de la muerte, van de un lado para otro,
que de Nazaret a Judea, que de Judea a Belén, que de Belén a Egipto y que de Egipto a otro lado. Y cuando se disponían a ir a Israel, entonces se dieron cuenta que querían volver a matar a Jesús, entonces se desviaron para Nazaret. Imagínense qué terrible para María, que antes de su nacimiento ya era una vida marcada por la angustia, por la zozobra, por el temor. María, en el nacimiento de Jesús, vivió momentos angustiosos. Además de que tuvo que correr, además de que tuvo que caminar, además de que tuvo que irse y no en un carruaje, no en un caballo, en un burro, kilómetros y kilómetros, con una panza casi ya para dar la luz de 9 meses, con las contracciones. Imagínense el agotamiento. Yo creo que eso era para uno enloquecerse. Y en ningún lugar le daban posada. Y todos conocemos esa historia en la que en un establo de animales, en una improvista cama de paja donde finalmente María se pudo recostar. Y ahí en ese pesebre, en esa cama de paja, dio a luz a Jesús. No era una cuna, el sueño de toda madre ver la cuna de su niño al lado con muñecos. José era carpintero, imagínense la cuna tan hermosa que pudo haberle hecho. Sin embargo, María no tuvo nada de eso. Así que, ¿cómo pudo y sin saber? Ella salió avante. Como pudo y sin saber lo que le deparaba. Sin la ayuda de nadie, en las peores condiciones de comodidad y de higiene, dio a luz al Salvador del mundo. Y yo estudiando a fondo la vida de María, las palabras que dijo, las reacciones que tuvo, en ningún momento blasfemó en nada, en ningún momento renegó de nada, en ningún momento fue quejumbrosa. Más bien quejarse le restaba méritos. María tenía claro su llamamiento, estaba feliz de tener el privilegio de haber servido a Dios y de haber sido escogida por Él para servir. Y ahí es donde quiero que podamos entender algo interesante. ¿Cuántos de nosotros en este momento hemos sido quejumbrosos? ¿Cuántos de nosotros en el servicio hemos querido las cosas fáciles? Queremos que todo se haga de manera inmediata. Queremos todo a la mano. Y que si nos toca incomodarnos un poco para hacer algún servicio, entonces ya eso no nos gusta. Que eso es infrahumano, qué sé yo, de pronto la infraestructura de la iglesia no se presta todavía, que las aulas de los niños, que la cocina en la iglesia, que estamos muy estrechos, que las sillas son incómodas, que calor, que frío, que falta aquello, que sobra lo otro, que por qué tanta pedidera, quejarse y quejarse por todo. Hermanos amados, no es esa la actitud. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres de bendición en la iglesia. Hermanos, que con nuestras palabras, que con nuestras actitudes demostremos la satisfacción y la felicidad del privilegio de servirle al Señor. Hermanos, servimos en la iglesia y debemos servir con contentamiento. Hermanos, que no les importe incomodarse un poco o mucho, con tal de que la obra avance y el propósito de Dios se siga cumpliendo, con tal de tener el bienestar de la iglesia y el bienestar de la obra. A María no le importó entregar su juventud, no le importó entregar su sueño, no le entregó entregar sus planes, no le importó entregar su tiempo, no le importó entregar su vida. Ella lo entregó todo por amor, porque tenía claro lo que es servir al Dios Todopoderoso. Hermanos amados, en este momento en el que estamos, en el que nos encontramos, no te reserves nada y dalo todo para Dios sin reproches. Entrega todo lo que eres, entrega lo que sueñas, entrega lo que anhelas, entrega tu vida, entrega tu tiempo, rinde tu vida a los pies del Maestro y permite que este tiempo sea un tiempo importante para tu vida y comienza a redireccionar tu concepto real
hacia el verdadero servicio y hacia el privilegio que es estar en el propósito divino de Dios. Todavía parece que no entendemos este gran privilegio, porque todo lo cuestionamos. Queremos explicaciones para todo y que lo que hagamos nos pueda satisfacer. Buscamos respuesta que nos satisfaga, haciendo exigencias, razonando sobre lo que nos delegan. ¿Por qué se hacen las cosas así? ¿Por qué se hacen las cosas asá? ¿Por qué no mejor blanco en vez de negro? ¿Por qué ese culto? ¿Por qué ese horario? ¿Para qué esa actividad? ¿Por qué Julanito está en esa directiva? ¿Por qué Sultanito en aquel grupo de trabajo? ¿Por qué ponen a esos músicos tan desafinados? ¿Por qué ese ponen a ese hermano a predicar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Que Dios nos ayude en esta hora y aprendamos a servir a Dios y a guardar silencio, a vivir agradándolo a Él. Que Dios nos ayude a meditar en nuestro corazón sobre el valor del servicio, haciendo la voluntad de Dios sin reproches. Que Dios nos ayude a respetar la autoridad que puso a nuestro pastor y que aunque usted no lo entienda, usted pueda amar esa autoridad y sujetarse sin ningún problema a ella, y que si hay un desacuerdo, porque nosotros los pastores también nos equivocamos, usted pueda tener el grado de madurez y el grado de sabiduría para servir a Dios, para ayudar y no para destruir. En el reino de Dios sobran las personas que son un tropiezo. En el reino de Dios sobran las personas que son un obstáculo en el camino. Sobran las personas que todo lo cuestionan, que todo lo critican. El reino de Dios sobra personas que quieren gloria, que quieren aplauso, que quieren reconocimiento, que quieren halago. Lamentablemente esta cultura ególatra ha permeado parte de la iglesia, pero el reino de Dios sigue necesitando mujeres como Marías, hombres como José, que aunque no entiendan las cosas en el momento, guardan silencio y obedecen la voluntad de Dios porque saben y entienden que le están sirviendo a un Dios todopoderoso. Sabe que uno de los episodios más tristes en la vida de María fue la crucifixión de su hijo. Oh, hermano, yo no me puedo imaginar ni siquiera esta escena. Por favor, mucha atención a esto. Su hijo, su bebé, el que dio a luz, el que amamantó, el que vio crecer, ahora le toca verlo morir. Yo creo que ese es el peor dolor de una madre, ver morir a su hijo. A pesar de ver cómo lo golpeaban, cómo lo azotaban, cómo lo ultrajaban. La Biblia dice en Mateo capítulo 26, allí usted puede leer la historia, que lo desnudaron y lo echaron. Le pusieron un manto de púrpura, una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza que hacía grandes punzaciones en su cerebro, en su mano derecha. Tenía una caña. Había un soldado que en su mano derecha tenía una caña y golpeó la corona de espinas. Le hicieron hacer que su cerebro recibiera punzaciones con la corona, y eso producía grandes dolores internamente. Hicieron burla de él, lo escupieron, lo golpearon, pasaron a insultarlo, a darle latigazos. Alabado sea el nombre del Señor. Y camino al Gólgota, allí María estaba mirando todo este escenario. Yo ni me alcanzo a imaginar el dolor de esa mujer. Yo me imagino a María queriendo librar a su hijo de su sufrimiento, de ese dolor, como lo había hecho durante toda su vida. Cuando se caía, cuando se raspaba sus rodillas, cuando se enfermaba, ella corría y para todo había una medicina, un remedio para hacerlo sentir mejor. Y ahora me imagino a esa madre gimiendo de dolor, viendo el sufrimiento de su hijo, viendo cómo lo han golpeado,
lleno de morados, lleno de heridas, lleno de sangre, viéndolo desnudo, prácticamente llevando esa cruz. La Biblia dice que en ese momento Jesús tuvo sed y le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero no bebió. Y que en un momento de soledad en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínese esa escena, imagínese ese cuadro, imagínese el dolor de esa madre queriendo evitarle ese padecimiento a su hijo, queriendo ayudarle a llevar esa cruz, queriendo quitarle la sed, queriendo abrazarlo para poderlo consentir, solo queriendo volverlo a tener en sus brazos, protegerlo como quizás lo había hecho durante su niñez. Con razón la profecía dice que María iba a haber una espada que le traspasaría el alma, y se refería a ese dolor que iba a tener esta mujer. Hermano, la determinación de María para servir, la determinación de María para cumplir cabalmente la misión que Jesús le había comentado, era tal que superó su maternidad. María pudo haber hecho algo, claro que sí, pudo haber salido corriendo, pudo haber salido gritando, pudo haber apelado a su calidad de madre, se hubiera presentado ante Poncio Pilato a suplicarle, a rogarle misericordia, tal vez hasta pagar la cárcel por él, o ponerse en lugar de él para que la crucificaran. Y aunque muy probablemente la hubieran apedreado y quizás la hubieran crucificado y quizás matado, pero por lo menos hubiera hecho algo, se hubiera hecho sentir, se hubiera hecho registrado en la escena, hubiera quedado el hecho registrado en la escena, pero ella no lo quiso hacer. María no lo hizo. Y aunque estaba muriendo en vida, aunque estaba agonizando por el dolor, aunque tenía una espada atravesada en su corazón y seguramente quería gritar como loca y llorar desesperadamente, mantuvo el silencio, mantuvo sus sentimientos guardados, mantuvo sus intereses personales, escuche bien, lejos del plan de Dios. No permitió que su condición de madre interfiriera en el plan original que Dios hacía 33 años le había anunciado. Hermano, quien escuche esto podría decir que esto es una locura, que es infrahumano, que quien en su sano juicio deja a su hijo que lo maltrate, que lo maten, simplemente verlo y no hacer nada. Pero a eso me refiero, el valor del servicio. Estaba consciente, estaba convencida, segura de que Dios la había llamado a servir con un gran propósito. Aunque ella en ese momento no entendía nada, aunque vaya en contra del raciocinio esa forma de pensar, aunque eso sea ilógico, aunque vaya en contra de su sentimiento y de su dolor, de sus emociones, ella sabía que tenía que prevalecer el plan de Dios. Y ella sabía que tenía que seguir siendo ese instrumento y no podía ser tropiezo al propósito de Dios. Hermano, ahí donde yo puedo ver que para servirle a Dios hay que tener renuncia, que para servirle a Dios hay que morir, que para servirle a Dios hay que poner los intereses personales a un lado, que para servirle a Dios hay que tomar verdaderamente una cruz, que para servirle a Dios hay que verdaderamente tener humillación. Pero hay quienes les cuesta servir al Señor, les cuesta hacer algo por la obra de Dios. Hay quienes les parece que todo lo que hacen es un acto heroico, que si dan un servicio a Dios, entonces el pastor y la iglesia están en deuda con él, y que si hacen algo deben de ser dignos de reconocimiento y aplausos y palmaditas en el hombro, y ahí sí no se les reconoce, ahí sí no se les da una palmadita en la espalda, como hiciste de bien aquello, como hiciste de bien lo otro, qué rico te quedó el protemplo, qué bueno que predicaste. Hermano y hermana, es tiempo de que nos ubiquemos. A nosotros no nos ha tocado nada en comparación con esos grandes hombres y mujeres de la Biblia que lo dieron todo, que lo dejaron todo, hasta dieron sus vidas por amor al servicio y por el privilegio que era ser llamado por él. Y nosotros muchas veces sintiéndonos dignos con alguna cosa que hacemos para el Señor, con razón la Biblia dice que cuando hayamos hecho lo que hayamos hecho,
y cuando hayamos hecho lo que se nos haya ordenado, digamos, siervos inútiles somos porque hicimos lo que debíamos de hacer. Amados hermanos, qué bueno que pudiésemos entender este mensaje, este pensamiento. Estos dos muchachos, porque eran jóvenes, ahora José le sirve al Señor sin reserva, sin reproche, sin cuestionamiento. Mire qué ejemplo tan maravilloso. El esposo de María, que pese a las adversidades, terminó siendo un servidor y terminó sirviéndole a su esposa. De ser carpintero pasó a ser el proveedor de María, luego se convirtió en el protector, se convirtió en el guardaespaldas, fue el partero de María, fue su enfermero privado. ¿Por qué? Porque entendió y a quien le servía era el Dios Todopoderoso. No hubo reproche, no condicionó absolutamente nada, sino que decidió aceptar el privilegio de servirle a Dios. Hermano, basta ya de tanta palabrería. Basta ya de decir, Señor, te adoro, Señor, te alabo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y hermano, basta ya de palabras, basta ya de fe muerta. Hermanos, necesitamos entender el privilegio de servirle a Dios. Necesitamos entender la posición que hoy tenemos dentro del reino de Dios. Hermanos, necesitamos entender que a Dios se le sirve con abnegación. A Dios se le sirve bien. Y si no se le sirve, a Dios se le sirve con todo el esfuerzo, o mejor no se le sirve, a Dios se le sirve con toda dedicación, con toda entereza, se le sirve con renuncia. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice el Señor. Nadie que tenga su mirada puesta en sus intereses personales es digno del reino de Dios. Entendamos este privilegio. En este momento crucial de la historia, en este momento difícil en el que hoy se encuentra el mundo, démosle el valor al llamamiento que hoy tenemos, démosle el valor al servicio que hoy hacemos y procuremos perfeccionarnos en lo que estamos haciendo para que seamos usados en este momento difícil de la historia y que seamos tenidos por dignos de ser un ejército poderoso que sirve al Señor con altura y que sigue extendiendo el reino de Dios en los momentos más cruciales de la historia. Dejémonos de niñerías, dejémonos de inmadureces y vamos a ubicarnos, amados hermanos. Es tiempo de servirle a Dios con integridad. Es tiempo de servirle a Dios con todo lo que tenemos. Es tiempo de reinventarnos en la obra. Es tiempo de hacer que la misión crezca. Es tiempo de ponernos al servicio de nuestras autoridades. Es tiempo de que algo grande y poderoso suceda en el país de Honduras. Si cada uno se ubica y entiende el privilegio del servicio y en el tiempo en el que hoy nos encontramos, entonces de verdad podemos cumplir el propósito de Dios que Él se ha trazado con esta crisis en este mundo. Dios está cumpliendo uno de sus más grandes propósitos y qué bueno que lo podamos entender, que podamos interpretar el tiempo que hoy vivimos y el papel que jugamos nosotros dentro de este plan de Dios. El mismo Dios que llamó a María, el mismo Dios que llamó a José, hoy te está llamando a ti. Hoy el Señor te está presentando sus planes, sus proyectos, sus propósitos y te está invitando a que tomes en serio el llamamiento al servicio, porque esta es la última hora. Este es el último momento. Esta es la última oportunidad. Y está llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a considerar el servicio a Dios como la máxima prioridad en sus vidas, que estén dispuestos a servir con todo lo que tienen a su alcance, que lo hagan con todas sus fuerzas, que lo hagan con todo su potencial, que lo hagan con toda su juventud, con todo su vigor, con toda la energía, con toda la influencia que ahora como jóvenes tenemos, que no reneguemos, que no cuestionemos
que no critiquemos, que no nos dejemos mover fácilmente por los afanes y los compromisos de la vida, sino que nos ubiquemos en ser fieles al llamado que Dios nos hace y que cumplamos verdaderamente el propósito que Dios se ha trazado con cada uno de nosotros. No importa lo que venga, lo que tengamos que pasar, lo que tengamos que sufrir, no importa si hay críticas, si hay señalamientos, no importa si hay acusaciones, no importa. Aquí lo importante es sobreponernos a la voluntad nuestra para poder hacer la voluntad divina. Servidores que no tienen miedo a nada y que su mayor motivación es el Señor, su obra y su reino. Dios te está llamando a cumplir un plan extraordinario, glorioso contigo aquí en la tierra. Hermano y hermana, aprovecha este momento, aprovecha esta oportunidad. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a que le sirvas de veras y a que entiendas el privilegio de ser parte de un ejército tan poderoso y que quizás por muchos años hemos estado claudicando y subestimando un llamado tan grande? Pero hoy, a través de este momento crucial de la historia, Dios nos vuelve a llamar y Dios nos vuelve a convocar para que juntos podamos seguir en el avance de su obra y en el cumplimiento de su plan. Amado Dios, en esta hora te damos gracias, Maestro. Dios mío bendito, que podamos entender estos tiempos y que podamos interpretarlos como hombres y mujeres de Dios. Que podamos comprender que nos llamas para algo grande, porque tu plan continúa y que somos nosotros los llamados de este tiempo, de este momento, para el establecimiento de tu reino aquí en la tierra, para cumplir ese gran propósito salvífico que tienes con la raza humana. Es un momento crucial para los servidores, para los pastores, para la iglesia. Es un llamado del cielo a la tierra para servirte con ahínco, con pasión, para servirte con fuerza, con entrega, porque algo grande ha de pasar. Algo grande ha de pasar. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos de la preciosa iglesia en Honduras. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio
Oh, hermanos, qué maravillosa palabra que Dios nos ha enviado en esta hora, en esta noche. Yo quiero que usted ahí en su casa, vamos a hacer una oración. Usted le va a pedir al Señor que Dios lo use. Usted va a levantar sus manos, va a inclinar su rostro ahí en casa, ahí donde se encuentra. Y le va a pedir al Señor, hermanos, que Dios le dé ese sentir de usted despojarse de muchas cosas para servirle al Señor. Que, hermanos, que aquí en este país de Honduras se levante un ejército de jóvenes, que se levante una generación dispuesta a servirle al Señor con mucho amor. Vamos a orar y vamos a orar por aquellos hermanos para que Dios les ponga a ellos también el sentir de servir a Dios. Aquellos que de pronto son indiferentes, que de pronto no le dan tanta importancia a las cosas de la iglesia. Vamos a orar en el nombre del Señor. Pero ahí en casa, hermano, a usted que Dios le habló, porque yo creo que Dios nos ha hablado en esta noche de una manera muy especial. Dios nos ha hablado de una manera muy clara. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida. Oh Señor Jesús, gracias Dios por la palabra. Gracias Señor Jesús por usar a tu siervo. Gracias Dios, Señor Jesús, por que has hablado a la iglesia. Has hablado a nuestras vidas, Señor. Has hablado a la iglesia en Honduras, oh Dios, y a todos los hermanos que se han conectado, Dios, de diferentes lugares, países, oh Dios, Señor Jesús. Oh Dios santo, Señor Jesús. Danos, Señor Jesús, un espíritu de servicio, oh Dios, a ti, oh Dios, donde podamos entregarnos a ti incondicionalmente, Señor Jesús. Queremos que se levante una generación de hombres y mujeres abnegados, Señor, comprometidos con tu obra, Señor Jesús, que estén dispuestos a servirte a ti, oh Dios, sin excusas, oh Dios, sin condiciones, servirte de la mejor manera. Gracias, Señor Jesús, por haber usado de una manera muy especial a nuestro hermano Reimer, Señor Jesús, con tu palabra, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Hermano Reimer, qué bendición haberlo tenido, hermano. Gracias, hermano, por haberse dispuesto y haber sacado parte de su tiempo para compartir con nosotros. Gracias a Dios por ese bonito mensaje, hermano, que Dios le dio en esta hora para la iglesia en Honduras. Le voy a pedir que ustedes sus palabras de despedida, aquí los hermanos lo están viendo, ya vamos a cerrar el programa, recordándoles que mañana tenemos nuestra escuela dominical 10:30 de la mañana, 11:30 la clase con los niños, todos entonces listos con el material. Hermano Reimer. Pastor Carlos, muchas gracias por la confianza que me da para impartir la palabra. Para mí es un honor, es una bendición. Gracias a toda la iglesia de Honduras por haber aceptado este llamado de culto, porque quizás hay mucho donde congregarse en las plataformas virtuales, pero que usted haya designado el tiempo para estar con la iglesia, la que usted ama, en la cual Dios lo salvó, en la cual usted sirve, es una bendición. Eso demuestra su lealtad, su postura hacia la iglesia en este tiempo complejo. Así que a todo este pueblo, gracias por la compañía, por el respaldo, por la ayuda a las misiones, a los pastores, a la obra. Todo esto es un estímulo enorme para los misioneros, saber que hay tanta gente conectada y que juntos seguimos construyendo la obra de Dios. El Señor los bendiga y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de poder estar en ese bello país, así sea conociendo, hermano. Ojalá nos dé tiempo. Amén, hermano. Saludos a la familia, a su esposita y sus dos hermosos hijos. Bendiciones a todos. Igualmente, hermano Rey, me saluda a su esposa, a sus hijos y a la de Santana. El Señor les bendiga y a todos los pastores. Amén, hermano. Bueno, a todos, hermanos, Dios les bendiga. Ahí les dejamos con un precioso himno de servicio a Dios también en esta hora. Y ya terminamos nuestro servicio, nuestro culto. Y ya saben, les esperamos el día de mañana aquí en nuestra escuela dominical. Dios les bendiga a todos.
admirable, su nombre es Jesús. No tiene comparación su obra de amor. Él me dio vida, mi vida le doy. ¿Por qué me cuesta tanto tener que cambiar si a él no le importó su vida dar? ¿Por qué me duele tanto dejar todo atrás? A él le dolieron más los clavos. En él no hay casualidad, su eterna bondad me ha alcanzado y mostrado su luz. No tengo cómo pagar, su gracia me robó cuando perdido y herido me halló. ¿Por qué me